Esperamos por ti. Listo, ya me inicio. Ok, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro taller latinoamericano de gastronomía cardiosaludable, un taller donde aprenderemos y seguimos aprendiendo sobre la cocina que beneficia el corazón y que trae grandes, pero grandes beneficios para la salud del mismo. Ya hemos hecho un gran recorrido por varios países latinoamericanos. Comenzamos por la gastronomía colombiana, luego pasamos a la gastronomía paraguaya y hoy, bueno, nos corresponde a Venezuela. Hoy nos acompaña la licenciada Rosicela. Ella es nutricionista clínico y es parte de la Sociedad Venezolana de Nutrición y Dietética. Y es un placer pues contar con usted acá, licenciada. Muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, para conversar un poquito sobre nuestra gastronomía y la dislipidemia, conocer en profundidad cómo nos comportamos y cómo podemos mejorar sin romper con nuestras tradiciones. Bueno, para introducir un poco el tema, que ustedes seguramente pues saben sobre esto, nosotros los nutricionistas siempre estamos como en primera línea combatiendo lo que es el sobrepeso o la obesidad central, porque bueno, desde hace muchos años se conoce que ese tipo de grasa es el que nos va a ocasionar problemas de salud crónicos degenerativos, dentro de los cuales está la dislipidemia. Pero bueno, también todas aquellas derivadas, ¿verdad? De ese exceso de grasa en la zona abdominal, como es la hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares, el infarto del miocardio, la diabetes mellitus tipo 2, los daños renales y el síndrome metabólico. Nos preocupa que cada vez más vemos o atendemos casos asociados a ese exceso de grasa y síndrome metabólico en personas más jóvenes, inclusive adolescentes, ¿no? Uno espera que este tipo de problemática se presente después de los 40, 45 años de edad y cada vez vemos pacientes pues, más jóvenes, 18, 15, 10, 12 años, y es preocupante. Y bueno, la idea es prevenir, ¿verdad? Este tipo de problemáticas porque la alimentación tiene una responsabilidad de un 80 o 90%, ¿no? Recordemos que, como yo siempre le digo a los pacientes, la grasa que nos causa problema es la intraabdominal, no tanto en brazos, piernas. Yo siempre bromeo con los pacientes y le digo, bueno, las piernas a lo mejor los pantalones no nos quedan muy lindos, tenemos celulitis, pero no nos va a matar. En cambio, la grasa intraabdominal tenemos que prestarle muchísima atención. Es fácil, ¿verdad?, para cualquier persona tomarse las medidas en casa con cualquier cinta métrica y conocer pues en qué nivel está. Hay diferentes valores para mujeres y hombres. El normal, el riesgo moderado y el alto riesgo. Cuando uno ya se encuentra en alto riesgo hay que tomar medidas inmediatamente. En riesgo moderado, bueno, hay que hacer modificaciones también importantes. Muchas veces la persona reconoce cuáles son sus puntos débiles y los comienza a modificar. Muchas veces necesita la ayuda del especialista. Lo importante es estar en valores normales para evitar este tipo de problemáticas. La aterosclerosis es una de las problemáticas que más presentan los pacientes a la hora de consultar al nutricionista y, como les digo, cada vez más se presenta en personas jóvenes. Es preocupante porque realmente es distinto recibir un diagnóstico cardiovascular de dislipidemia cuando uno tiene 60, 70 años a cuando, oye, tienes 15 años y tienes toda la vida por delante. Entonces, es importante cuidar muchísimo nuestras venas, nuestras arterias, porque, bueno, la vamos a necesitar por el resto de la vida. Y esas placas se van formando desde, ¿verdad?, los primeros años de vida. Hay como un mito de pensar que la alimentación cuando eres un niño no afecta tu estado de salud, ¿no? Y que el niño puede comer lo que quiere. Tenemos que romper un poco con esa formación, con esa idea equivocada, porque realmente cuando uno comienza a llenar estas arterias de placas de grasa, no es debido
a los últimos 5 años de vida, sino a mucho más tiempo. Entonces, bueno, la dislipidemia se combate básicamente con alimentación, ejercicio y estilo de vida. Sí es verdad que la medicación ayuda, pero la medicación sola, sin cambios en el estilo de vida y sin cambios en la alimentación y sin introducir el ejercicio, fracasa. Fracasa porque, bueno, como yo le digo a los pacientes, por un lado estás tomando, ¿verdad?, la medicación para disminuir triglicéridos, para disminuir colesterol, y por el otro lado estás consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? ¿A quién le va a hacer caso? ¿A lo que estás comiendo o a lo que estás tomando de medicación? Entonces, van de la mano, ¿sí? La medicación en este tipo de patologías como la dislipidemia es como una muleta, ¿verdad?, que tú puedes llevar mientras tengas un yeso. Yo siempre les doy ese ejemplo para que las personas me entiendan. Pero no puedo vivir el resto de mi vida medicado por una dislipidemia cuando yo puedo perfectamente eliminarla cambiando el tipo de grasa que voy a consumir, caminando 20 minutos al día y teniendo un estilo de vida más saludable, es decir, una mejor calidad de sueño, un mejor manejo del estrés, y bueno, todas esas cosas que van en torno a el día a día. Es importante distribuir y saber cuáles son las grasas buenas y malas, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar nutrición, pues se decía que las grasas eran nuestro gran enemigo. De hecho, cuando uno hacía los cálculos en las dietas, solamente nos permitían, como mucho, un 25% de las calorías totales del día. O con el pasar del tiempo, se ha demostrado que el problema no es la cantidad, sino también la calidad. Entonces, hoy en día, pues no restringimos tanto ese porcentaje de grasa, pero sí restringimos las grasas que no son saludables. Entonces, hacemos una distinción y tratamos de educar al paciente, a la población en general, para que entiendan cuáles sí y cuáles no, y el por qué, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las grasas que sí son favorables y que las necesitamos, o sea, que son indispensables para nuestra salud, y que hace muchos años nos limitábamos porque al consumir poquísima grasa, pues no le damos al cuerpo ácidos grasos poliinsaturados como los omega 3 y los omega 6, que son esenciales, es decir, nuestro organismo los necesita para una buena función cardiovascular. Yo los necesito para prevenir la dislipidemia. Y bueno, por supuesto, están en el pescado azul, en los aceites de pescado, en las semillas de lino, que es la linaza, en los frutos secos, como las nueces, y en los vegetales de hojas verdes. Entonces, muchas veces se piensa que el omega 3 está solamente en las cápsulas que conseguimos en la farmacia o en alimentos muy costosos, ¿no? Cuando decimos omega 3 pensamos en atún, en salmón y en aceite de oliva. Entonces decimos, no tenemos como para comprar eso, no tenemos esa disponibilidad, no son alimentos tropicales, entonces no puedo consumir omega 3. Totalmente equivocado, porque nosotros contamos con, por ejemplo, sardinas, que es un pescado que no es tan costoso, si está disponible. Contamos con las semillas de lino, porque es la linaza. La linaza es algo sumamente económico, es práctico, no tiene sabor, no da alergia, no tiene gluten, no se absorbe, me ayuda a prevenir el estreñimiento, me ayuda a arrastrar el colesterol a través de las heces. En cualquier supermercado o farmacia conseguimos linaza en polvo, o en también estas tiendas donde tipo manicerías, ¿no? Entonces no necesariamente tengo que gastar grandes cantidades de dinero para yo poder introducir este tipo de semilla. ¿Dónde la puedo colocar? La colocamos en nuestra tradicional masa de la arepa. Nosotros lo podemos colocar en la masa de las cachapas, en las panquecas, en la avena, en los atoles, en las bebidas naturales, por ejemplo, una combinación en un jugo verde, jugo detox, yo lo puedo colocar mi linaza. Es decir, es muy práctico. Entonces no hay excusa para no consumir omega 3 todos los días, ¿no? Sobre todo porque el omega 3 es un gran antiinflamatorio. Y si bien es importante y siempre se ha hecho hincapié en la función cardiovascular, hoy en día también se está haciendo hincapié en el consumo de alimentos ricos en omega 3, porque es un gran antiinflamatorio ante la posible infección de COVID-19. Entonces, es parte del tratamiento también de esta nueva realidad que estamos presentando.
Los omega 6 también son importantes y van de la mano. Ellos generalmente están en las semillas de girasol, de maíz y de nueces. Entonces nosotros girasol y maíz podemos consumirlos perfectamente y está súper biodisponible. En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, también son grasas saludables, buenas, beneficiosas que nosotros necesitamos. ¿Okay? El aceite de oliva en los últimos 2 años se ha incrementado en Venezuela gracias a la biodisponibilidad en algunos bodegones o tiendas que bueno, están importando este tipo de productos, tanto de Estados Unidos como de Europa, que son, digamos, los mercados más abiertos y que producen la mejor calidad de aceite de oliva. Entonces, bueno, se ha incrementado. Recordemos que no necesitamos grandes cantidades de estas grasas, entonces es rendidor, porque si bien es un aceite que es más costoso, consumimos tan poquito, necesitamos realmente tan poquito en el día, porque no es para freír, es simplemente para utilizarlo en frío como aderezo en nuestros alimentos, sobre todo lo que son las ensaladas. Y el famoso aguacate. El aguacate, yo creo que lo utilizan más algunos países que no son tropicales que nosotros. Le damos muy poca importancia. Recordemos que el aguacate, pues, es una grasa, ¿okay? Nutricionalmente. Es uno de los alimentos más particulares porque si bien es un fruto, no lo utilizamos como fruta, que es verde como que si fuese vegetal, pero nutricionalmente lo que nos aporta son ácidos grasos monoinsaturados. Entonces, acá podemos tener diariamente estas grasas buenas. ¿Cuáles son las grasas que realmente nos van a traer consecuencias negativas, tanto a nivel cardiovascular, a nivel de peso, a nivel metabólico, a nivel de presión arterial, a nivel inflamatorio? Es decir, va a producir un proceso de inflamación en nuestro organismo. Esa inflamación crónica y ligera que lleva a la larga a patologías como el síndrome metabólico. Bueno, los ácidos grasos trans y los ácidos grasos saturados. Entonces, los ácidos grasos saturados son grasas que están sólidas a temperatura ambiente y se distinguen por esa característica y generalmente están en los productos lácteos enteros, es decir, leche completa, yogur completo o entero, como se le conoce, y los quesos amarillos. También las carnes que son de cortes muy grasos, es decir, donde vemos esa grasa visible que es la parte blanca. En las carnes procesadas, los embutidos, todos los que son jamones, embutidos, salchichones, ese tipo de alimentos. Y el aceite de palma y de coco. Hay con preocupación un gran aumento en el consumo del aceite de coco porque se considera que es un aceite saludable. Tenemos que estar muy, muy pendientes con este consumo porque es un aceite que es altamente aterogénico. ¿Sí? La obstrucción de las arterias se hace de forma más rápida que con el consumo de otro tipo de frituras, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aceite de coco sí es beneficioso para, por ejemplo, las personas con problemas neurológicos tipo la enfermedad de Parkinson o de Alzheimer. Entonces, allí a esos pacientes sí se le da varias veces a la semana el aceite de coco. Pero si ese paciente es un paciente cardiovascular con una aterosclerosis que tiene dislipidemia severa, pues no se le puede dar. Hay que estar muy pendiente con el uso y la cantidad y la frecuencia de este tipo de aceite. Y el aceite de palma no se debería utilizar para nada. El aceite de palma debería estar simplemente reservado para la industria de productos tipo cremas, maquillajes, otro tipo de cosas. Pero para el consumo humano, el aceite de palma es el peor que existe. Y luego tenemos los famosos ácidos grasos trans, que no son más que grasas modificadas. Estas no están en la naturaleza, estos no están en los alimentos en sí. Eso lo creó el hombre. Lo creó el hombre para darle dos propiedades a los alimentos, que es la sensación crujiente y que se mantengan, ¿verdad? Con una consistencia importante. Por eso las papas fritas, ¿verdad? Comerciales o de las cadenas de comida rápida saben distinto a las papas fritas que tú haces en tu casa, porque tienen grasas trans. Entonces, claro, son propiedades muy buenas para el sabor y la conservación de ese tipo de alimentos, pero para nuestra salud son totalmente cancerígenos y aterogénicos. Entonces, deberían de erradicarse de nuestra alimentación habitual.
Y bueno, son aceites parcialmente hidrogenados, por eso se llaman aceites ácidos grasos trans, y los consumimos mucho más de lo que nosotros pensamos, porque están en la mayoría de estos alimentos industrializados y se utilizan mucho también en repostería y en lo que es la bollería. La bollería es todos los productos de panadería, tachito, croissant, hojaldre, entonces lo consumimos mucho más de lo que nosotros pensamos, porque no solamente están en las comidas rápidas ni en las papas fritas. Bueno, como decíamos, están en alimentos fritos, en productos comerciales, los productos horneados del desayuno que utilizamos y en las margarinas. Las grasas saturadas también son totalmente dañinas. Nosotros siempre tenemos que buscar la opción saludable, es decir, la leche, el yogur, los quesos con menos cantidad de grasas saturadas, tratar de reducir al máximo los embutidos, ¿ok? Y sustituir, ¿verdad?, con opciones vegetales que nos puedan dar pues ese alivio de no consumir este tipo de alimentos grasosos todos los días. Es decir, llevar un equilibrio en consumir un alimento de esto por día y no exagerar. Porque bueno, por ejemplo, a veces el queso se consume todos los días. Hay personas que la leche completa la consumen todos los días. Entonces, allí se hace como exagerado la cantidad de grasa. Y luego, si eres una persona sedentaria, pues ni hablar. El colesterol es un tipo de grasa que causa muchos problemas porque ya nuestro organismo lo produce. Entonces, todo lo que venga de los alimentos es como un adicional. Hay personas que ya tienen pues una dislipidemia, una colesterolemia familiar, es decir, vienen genéticamente programados para producir demasiado colesterol y luchan desde su primera infancia con este problema. Eso no quiere decir que no tengan que llevar un tratamiento, simplemente que tienen que estar mucho más pendientes y sus dietas son mucho más estrictas y la medicación es necesaria, pero no son la mayoría de los casos, ¿okay? En un 90% el aumento del colesterol en sangre viene dado por nuestra elección de grasas y nuestro estilo de vida. Sí es importante, ¿verdad?, mantener los niveles de colesterol por debajo de 200 miligramos por decilitro porque causan, ¿verdad?, lo que es la aterosclerosis. Es decir, muchas veces las personas dicen, bueno, pero es que yo tengo 20 años, no importa si mi colesterol está ligeramente por encima. Sí, sí importa, porque las placas se van formando a esa edad, ¿sí? Y entre más rápido se forme la placa, pues más rápido vas a tener los problemas cardiovasculares independientemente de tu edad, ¿no? Entonces, bueno, el colesterol se produce en el hígado y también pues en todo lo que son alimentos de origen animal. El colesterol no se encuentra en el mundo vegetal. El colesterol lo vamos a tener, ¿verdad?, de lo que son los lácteos y sus derivados, el huevo y la carne roja. La piel del pollo, por ejemplo. Entonces, no, cuando dicen no, que el aguacate tiene colesterol, eso es un error, eso es mentira. Hay que hacer esa diferenciación. Es muy fácil recordarlo porque el colesterol siempre va a ser un alimento de origen animal, como por ejemplo los embutidos, ¿verdad? Porque tenemos mortadela, salchichón, jamón serrano, morcilla, salchicha, porque viene de los cárnicos. Las natas, las cremas, los dulces, las tortas, la yema del huevo, la piel del pollo, la carne de res, leche y yogur entero, los quesos amarillos, entre más amarillos, más colesterol. También las vísceras, ¿ok? Todas las personas que consumen mucho hígado, sesos, riñón, eso tiene una gran cantidad de colesterol. El consumo, por ejemplo, de mariscos y cangrejos. Cuando hice mis pasantías pues, en el del Tamacuro, las personas tenían unas dislipidemias tremendas y era por el consumo de cangrejos, ¿no? De ese tipo de mariscos que conseguían pues en esa zona y que era lo que era su principal proteína. Entonces, bueno, también regionalmente tenemos tendencias, regiones de Venezuela en donde se sufre más de dislipidemia. Las mayonesas, las mantequillas, y bueno, por supuesto estos que son menos comunes, por ejemplo, en Caracas, pero en otras regiones de Venezuela sí el consumo de cangrejo, caracoles aumenta las dislipidemias, ¿no? Tenemos también opciones naturales, ¿verdad? Remedios supernaturales para bajar el colesterol, el famoso brócoli, que bueno, en casi todas las patologías tiene beneficios positivos, la cebolla,
las infusiones de diente de león, las zanahorias crudas, la avena, la espinaca, las nueces, el aceite de oliva, los frutos cítricos, la alfalfa, ¿okay? Son alimentos que podemos ir introduciendo. Cuando son infusiones tipo el diente de león, hay que estar súper pendientes de no exagerar, ¿no? Generalmente sucede que cuando uno le dice a la persona, esta infusión es buena para, empiezan a intoxicarse porque toman como 3 litros al día. Entonces, hay que medir, siempre cuando son infusiones, puede ser de 1 a 2 tazas diarias, no más de allí. Y se puede hacer intermitentemente, es decir, un día sí, un día no, cada 2 días. No debemos exagerar. En cuanto a los ácidos grasos, ¿ok? Omega 3 son sumamente importantes, son necesarios. Necesitamos omega 3 desde el primer día de vida hasta el último. Cada vez estudiamos más cómo el omega 3 tiene un impacto positivo en nuestra función cardiovascular, en nuestra función neurológica y es un antiinflamatorio. Hoy en día a las mujeres que están planificando un embarazo se les envía, se les indica omega 3 DHA como suplementos al unísono con el ácido fólico, ¿sí? Comienza a ser ya un suplemento obligatorio a la hora de planificar un embarazo. Cuando tú quedas embarazada, te indican que tienes que tomar estos omega 3 y muchos polivitamínicos de la mujer embarazada tienen 2 cápsulas diarias, una que es con color amarillo, amíbar, donde están todas las vitaminas, y la transparente, que es el aceite de pescado. Entonces, así de importante, ¿no? Ahora también se están enriqueciendo las leches y las fórmulas lácteas de los niños con DHA, porque se ha visto que el desarrollo neurológico y cognitivo de los niños que tienen una alimentación rica en omega 3, 6 y 9, son personas, ¿verdad?, que van a desarrollar totalmente su potencial, es decir, tienen mejor capacidad de memoria, mejor comprensión, mejor aprendizaje, mejor motricidad fina y gruesa, es decir, a nivel escolar tienen mejor rendimiento. Y bueno, como les decía, pues las fuentes no tienen que ser a puro de salmón y aceite de oliva, podemos conseguirlo en los frutos secos, en la linaza, en las sardinas y el aguacate, que es más tropical, ¿no? Como ya les comenté, son ácidos grasos esenciales, es decir, necesarios y poliinsaturados, y promueven también la normalización de la inflamación y activan los leucocitos defensivos, por lo cual son una gran ayuda a la hora de mantener nuestro sistema inmunológico fuerte, como en este momento que estamos enfrentando esta pandemia. Se necesitan 250 miligramos al día en el adulto, pero bueno, en la forma, digamos, natural, que es lo ideal, pues lo conseguimos en las sardinas, el atún, los mariscos, el brócoli, los aceites de oliva, frutos secos, los granos y la linaza. Ahora, en cuanto a nuestra gastronomía nacional, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Bueno, nosotros los venezolanos o no desayunamos o desayunamos mal. ¿Okay? Porque cuando usted le dice, yo me tomé un café, eso no es un desayuno. Cuando le dicen, bueno, yo consumí un vaso de agua y bueno, luego 2 mordiscos de lo que dejó el niño anoche, eso no es desayunar. Entonces, es un gran problema que presenta una gran parte de la población venezolana. Y cuando desayuna, pues desayuna mal. ¿Por qué? Bueno, porque va a desayunar justamente alimentos que son, ¿verdad?, ricos en ácidos grasos saturados y trans, que son la bollería. Entonces, debemos como alternar, ¿verdad?, y adecuar. Por ejemplo, la arepa. Yo la arepa, ¿verdad?, en cambio de hacerla frita, yo la puedo hacer asada, y para mejorar esa harina que viene refinada, yo puedo introducir la linaza en polvo, puedo utilizar afrecho, puedo colocarle chía, y ya yo ahí estoy enriqueciendo nutricionalmente ese alimento. ¿Voy a comer arepa todos los días? Oye, no, vamos a alternarlo. Vamos a alternarlo con, por ejemplo, la avena, que es un cereal del desayuno de bajo índice glicémico, es digerible, ayuda a disminuir el colesterol, es rico en fibra, me previene el estreñimiento, porque recordemos que si la persona tiene estreñimiento, va a tener dislipidemia, ¿okay? Porque no hay forma, se va acumulando, ¿verdad?, por varios días esas grasas allí, y metabólicamente va a afectar.
vamos a enriquecer, ¿verdad?, nuestros desayunos con panquecas, ¿verdad? O inclusive podemos hacer empanadas o arepas que no sean fritas de tubérculos. No necesariamente tiene que ser siempre maíz. Nosotros podemos utilizar batata, plátano, ocumo, ñame y le vamos dando esa variedad. ¿Okay? También es contraproducente el uso exagerado, el consumo exagerado de cereales comerciales, ¿okay? Las hojuelas de maíz comerciales, porque también necesito la leche para poderlos consumir y allí voy incrementando mi nivel de grasa saturada. Entonces, tenemos que dejar esta bollería como para casos especiales, es decir, bueno, hoy no me dio tiempo de preparar nada, tuve que salir corriendo y bueno, fui a la panadería y lo consumí, perfecto, pero que no sea nuestra rutina, ¿ok? Porque fíjense, ¿cómo están distribuidas estas calorías? Bueno, una empanada puede llevar de 200 a 335 calorías dependiendo del relleno, que es lo que lleve dentro. 200 si es con queso, pero hay algunas que son bien elaboradas porque tienen pollo, o tienen carne mechada, o tienen pescado, y todos los aliños y todo, ¿verdad? La cantidad también de grasa que se utiliza a la hora de freír. Recordemos que entre más se utilice ese aceite, más saturado va a estar y más va a ser calórica la empanada. Eso depende del lugar donde se realice y cómo lo realicen. Una arepa puede tener 219 calorías, también depende del relleno. Un cachito de jamón, 222 calorías. Un croissant tiene 406 calorías porque la cantidad, aunque no tenga relleno, la masa lleva una cantidad de grasa trans y saturada tan importante que le aumenta al doble las calorías. Un pastelito, ¿verdad?, tiene aproximadamente 267 calorías y una cachapa 173. O sea, la cachapa es la que menos calorías tiene. Entonces, fíjense, si el desayuno debe de llevar entre 200 y 300 calorías, máximo 400 calorías, y yo solamente con una empanada estoy ya en el límite, entonces me sobrepaso porque generalmente esa empanada va con una bebida, o hay personas que no consumen una sino dos. Entonces yo estoy ya exagerando en calorías y estoy exagerando en la cantidad de grasas, y de paso no es grasa saludable, sino grasas saturadas y trans. También los venezolanos a veces exageramos en la cantidad de frituras y en los aderezos. Utilizamos muchas salsas comerciales, utilizamos mucha mayonesa, mucha mantequilla, mucha margarina, como en las preparaciones o dentro de las arepas, ¿no? El plátano generalmente lo realizamos, o sea, lo preparamos fritos en formas de tajada, y al ser constante y frecuente, pues tenemos un consumo exagerado de este tipo de grasas, ¿no? También las ensaladas tendemos a hacerlas cocidas con el uso de mayonesas y no las ensaladas mixtas, en donde podemos utilizar vinagretas o aceite en frío. Entonces, claro, ese exceso de fritura pues nos causan problemas, como la dislipidemia y la aterosclerosis, porque bueno, es mucho, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de calorías y las grasas exageradas que pueden tener este tipo de alimentos que consumimos, ¿no?, en el desayuno o en la cena. Esa es otra cosa, ¿verdad? Tendemos a desayunar y cenar de la misma manera, es decir, con arepas, con empanadas, con pan. No tendemos a hacer una cena con, por ejemplo, sopas, cremas, ensaladas. O sea, es otro error común que tenemos en Venezuela. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tratar de eliminar estos alimentos o reducirlos al máximo, o buscar una opción saludable. Sí, por ejemplo, el uso del air fryer ha sido de gran ayuda para mis pacientes porque están tan acostumbrados a comer frito y crujiente que en preparaciones tipo horneado o al vapor o sancochado o guisado no les gusta. Entonces, bueno, la opción de consumir crocante sin que sea frito, pues tienen que utilizar este tipo de ayuda de estos instrumentos de cocina, ¿no? Pero en la tradicional, pues, opción de fritura no puede ser. También los lácteos. Tendemos a exagerar mucho en el consumo de queso. Consumimos todos los días y consumimos grandes cantidades. Y consumimos en la mañana, en el almuerzo, en la cena, porque como les digo, generalmente desayunamos y cenamos de la misma manera, ¿no? Sin contar con, bueno, la parte de las grasas de la repostería, que
puede variar, ¿sí? Hay momentos en donde el venezolano consume mucho más cantidad de dulces, sobre todo en las fiestas decembrinas, en meses como mayo, por ejemplo, por el Día de las Madres. Hay meses en donde el grupo familiar pues tiene muchos cumpleaños, hay personas que se dedican a este trabajo y entonces el tener que probar las recetas les provoca una dislipidemia y un aumento de peso. El consumo también de refresco y de tés comerciales es alto en Venezuela. Entonces, tenemos que focalizarnos en reducir esas y introducir estas que son las saludables, ¿no? Lo que sí podemos hacer. Es decir, fíjense que si nosotros vemos las figuras, las grasas malas, el alimento se ve como monótono, se ve amarillo, todo es amarillo. Si nosotros vimos pues la parte donde estaban las empanadas, los pequeños, es como muy amarillo. En cambio, las cosas saludables nos dan color. Fíjense los granos, el aguacate, las ensaladas de fruta, los vegetales dan colores vivos. ¿Okay? Eso ya la naturaleza pues te está indicando que es más saludable, que es beneficioso. Otro punto clave que tenemos que tomar en cuenta es la fibra dietética, ¿sí? La linaza es como la fuente más fácil, los brotes de vegetales, la alfalfa es importante y, por supuesto, siempre optar por las opciones integrales de cada alimento, pasta integral, arroz integral. Si no conseguimos o no tenemos, basta con utilizar un poco de vegetal en ese tipo de carbohidratos y ya incrementamos lo que es la fibra dietética. Es decir, yo puedo hacer, en cambio de un arroz blanco, un arroz primavera. Yo puedo, en cambio de hacer una pasta y colocarle una salsa de tomate comercial o mayonesa o mantequilla, colocarle, ¿verdad? Brócolis o otro tipo de vegetal, ¿sí? Como se utiliza en Europa. Entonces, fíjense, ¿ves? Los platos saludables son divertidos, son coloridos, son sabrosos. Lo que pasa es que nosotros acostumbramos el paladar siempre a consumir frito y no nos damos la oportunidad de probar otro tipo de preparaciones y colocarle colores. Tenemos que ponerles muchos colores a nuestros platos, ¿no? Y bueno, este es el deber ser, ¿no? Cuando uno consume, ¿verdad? Su almuerzo, su cena, uno debe de consumir la mitad del plato del reino vegetal, entre vegetales crudos, vegetales cocidos, ensaladas, la fruta, y el otro 50%, un 25%, o sea, la mitad, va un 20-25% para las proteínas de origen animal y de un 25 a 30% para los carbohidratos. Otro error es combinar 2 o 3 carbohidratos en el mismo tiempo de comida, que es lo que generalmente hacemos, arroz y granos, plátano y papa, o colocamos la papa como si fuese vegetal y la papa es un carbohidrato. Entonces, no, sí consumí la ensalada cocida que tenía papa. Yo como muchas verduras, porque como papa, ocumo, ñame, esos son tubérculos. Y los tubérculos nutricionalmente nos aportan harina. Los vegetales siempre van a ser de color. Es bien importante recalcar esto, ¿sí? Si uno respeta esta norma, no se equivoca, porque está consumiendo de cada grupo de alimentos lo que necesita. Y basta respetar el tipo de grasa que hemos conversado, pues nosotros podemos colocarle en la ensalada el aguacate y en la arepa, en cambio de colocar mantequilla, le untamos aguacate y ahí tenemos una grasa buena. En cambio de colocarlo frito, pues podemos colocarlo en el air fryer, podemos hacerlo al horno, al vapor, y recordemos que los aceites siempre van en frío, es decir, en las vinagretas para aderezar nuestras ensaladas. Y ya con eso vas reduciendo la cantidad de grasas saturadas, quitar la piel del pollo, los cortes de carne lo más magro posible, no exagerar en el consumo de carnes rojas ni embutidos, no más de 1 o 2 veces por semana. Hay quienes lo consumen una vez quincenal, también es válido, y cuidar mucho la parte de los lácteos, ¿no? Entonces, bueno, este es como un mini resumen de qué se consume en Venezuela, cuáles son los errores que cometemos y cómo podemos modificarlos sin renunciar a nuestra gastronomía, a nuestra cultura, pues. Bueno, doctora, licenciada, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por sus palabras, por sus conocimientos. Sí, estuvo muy buena.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que les haya servido pues la información y que puedan transmitir o aplicar pues a sus vidas y a las personas que están en su entorno. Ajá, lo siento, tuve un pequeño detalle técnico acá. Vamos a esperar a ver si surgen preguntas, licenciada. Sí, Eh, yo le tengo una pregunta. En los horarios, ¿cuál usted recomendaría consumir el desayuno, el almuerzo y la cena? sí, los desayunos deben consumirse de 6 de la mañana a más tardar 8 y media, 9 de la mañana. Generalmente se dice que el ser humano debería de consumir su primera comida no más tarde de la media hora después que se levanta de la cama. Luego, el almuerzo va de 12 de mediodía hasta las 2 de la tarde para que la cena pueda ser de 6 de la tarde a 7 y media, 8 de la noche. Y con esos horarios te permite hacer meriendas a mitad mañana y a mitad tarde, porque las meriendas no solamente nos ayudan a cumplir con nuestro requerimiento de frutas, porque son 4 o 5 frutas al día, entonces, por supuesto, dentro de las comidas del desayuno, almuerzo y cena sería mucha cantidad. Y podemos distribuirlas en las meriendas, además que nos permite mejorar nuestro metabolismo, es decir, las personas que consumen las calorías que necesitan en 5 tomas tienen un mejor peso y un mejor porcentaje de grasa que las personas que hacen una sola comida copiosa o se saltan las comidas. Y además te ayuda también a no llegar con tanta hambre al tiempo de comida. O sea, si haces una merienda a mitad mañana, no vas a llegar desaforado en el almuerzo y lo mismo con la merienda de la tarde, ¿no? No vas a exagerar porque cuando uno tiene demasiada hambre, demasiada ansiedad porque has pasado muchas horas sin comer, ya ahí tú no ves lo que estás comiendo. Tú comes porque estás desesperado, tienes demasiada hambre. Si en cambio llegas con un apetito normal, respetas y eres más consciente de lo que estás comiendo, lo comes, masticas mejor, lo digieres mejor, lo degustas de una forma distinta, que es lo ideal, ¿no? Lo que se llama ahora alimentación consciente. Chévere, chévere. En las personas que hacen entrenamiento, por ejemplo, que asisten a gimnasios o que tienen alguna rutina de ejercicio, ¿es recomendable consumir antes los alimentos antes de entrenar o después de entrenar? Sí, las personas que realizan ejercicio físico deben media hora antes realizar una merienda, ¿sí? Se necesita de 30 a 45 gramos de carbohidratos para poder rendir bien y también algo de proteína. Entonces, existen dos tipos de tendencias. Las personas que prefieren tomar suplementos porque, bueno, es más práctico llevarlo, batirlo y tomarlo, y aquellas personas que no les gusta el suplemento y prefieren hacerlo en forma de alimentos. Y bueno, por ejemplo, con una galleta de soda y un huevo cocido o en revoltillo o 30 gramos de queso tipo ricota, tipo paisa, eh, puedes cumplir con ese requerimiento, ¿no? Y una fruta. Con eso ya tú puedes media hora antes tener la capacidad de tener suficiente glucógeno como para rendir en la actividad física. Y luego de la actividad física necesitas reponer, ¿sí? Necesitas reponer líquidos, necesitas reponer el carbohidrato y también reponer la proteína. Entonces, son meriendas que se hacen antes y después. No son comidas copiosas, porque si haces una comida copiosa, vas a estar en proceso de digestión y no vas a rendir en tu actividad física. Pero sí, ese tentapié es importante consumir. Chévere, muchas gracias, licenciada. Hasta los momentos no han surgido más dudas. Cualquier comentario estaremos al pendiente. Ahorita Perfecto. estaremos pasando el link de asistencia. Recordarle que la licenciada durante su ponencia estuvo transmitiendo la palabra clave. No sé, licenciada, si se las quiera decir o algo a los chicos que estuvieron presentes.
Pues sí, los omega 3 porque están en la palestra pues, de importancia. Volvieron a tomar sumamente importancia, no solamente en la función cardiovascular, sino por su gran beneficio neurológico antiinflamatorio ante esta nueva realidad y no podemos olvidarnos de ellos. Hay que estar muy pendiente de consumir omega 3 todos los días. Chévere, allí ya tenemos la palabra clave y no queda más que agradecerle, licenciada Rosicela, por tantos conocimientos, por su dedicación y su compromiso y por haber colaborado en esta actividad tan genial que estamos llevando. Y pues las puertas de Rexe Felsosen están abiertas para cuando usted así lo disponga. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder colaborar con ustedes y bueno, brindarles mi apoyo. Muy, muy feliz por todas las actividades que ustedes realizan. Los felicito. Muchas gracias. También extendemos nuestras felicitaciones a usted por su trabajo. Hemos visto su trabajo en las redes sociales y es bastante admirable. Pueden seguir a la licenciada en las redes sociales, las dejó en su presentación. Y bueno, chicos, no queda más que despedirnos. Que pasen buenas noches y que disfruten de esta presentación. Todavía las personas que no la han visto. El enlace de asistencia quedará abierto por 2 horas. Gracias a todos.